buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestro tiempo de la palabra de Dios. Así que te voy a pedir que te prepares, que puedas tener tu Biblia pues ahí lista para ver los pasajes que pues el Señor nos va a ir mostrando. Estamos en la clase número 2 de este discipulado de Aprendiendo a Ser la Iglesia. La semana pasada vimos el módulo 1, que es una iglesia dependiente. Una iglesia dependiente, Dios obra en el reposo, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada y aprendimos que debemos de ser una iglesia dependiente. ¿Dependiente de qué? De Dios y de la palabra de su gracia. Porque Dios, el poder de Dios y la palabra de su gracia, su palabra tiene el poder para sobreedificarnos, ¿no? Y llevarnos al cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. No dependiente de nuestras capacidades humanas, no dependiente de nuestros talentos, no dependiente de nuestras habilidades, sino dependiente de la palabra del Señor. Y veíamos la historia de Marta y María, una historia que hemos revisado ya varias veces, pero sin duda cada vez que nosotros podemos revisar esta historia, nos llena de mucha bendición, porque podemos ver cómo quizá María, en algo tan simple y tan sencillo, que era estar atenta a la palabra del Señor, pudo anticiparse en el momento indicado, pudo anticiparse en el momento adecuado, e inclusive a los discípulos de Jesús, a esos discípulos que iban caminando con Él siempre, que comían con Él, que desayunaban con Él, que comían con Él, que tenían una relación con Él, pero que no estaban atentos a la palabra de Dios. Y sin embargo, una mujer como María, que se puso atenta a la palabra de Dios, pudo anticiparse en el momento en el que ella recibió de parte de Dios que era el momento en donde Cristo iba a ir a la cruz, que era necesario que Cristo muriera por nosotros para poder pagar el precio de nuestros pecados. Y en ese momento la Biblia dice que ella se anticipó a los demás que estaban metidos en otros rollos, mientras de que Pedro estaba viendo quién iba a ser el primero, y Felipe y Juan, y cada uno en su rollo. Judas estaba viendo si derramó ese vaso de alabastro y lo rompió y costaba 300 denarios y pudo habérselo vendido para que él sustrajera el dinero, porque la Biblia dice que era ladrón. Pero él pensando en muchas cosas, quizá Tomás pensando en que primero quería ver y si no veía él no iba a creer, todos los discípulos distraídos, pero una persona atenta a lo que la palabra de Dios quería, atenta a la palabra del Señor. Y pudimos ver entonces que nuestra dependencia no está en un activismo, no está en un ministerio, no está en estar organizando muchos eventos en la iglesia, en estar organizando muchas actividades, sino lo principal es tu relación con el Señor a través de su palabra. Eso es lo principal, mi hermano. De nada le sirve a una persona estar en un activismo como lo estaba Marta, afanados y turbados en activismos, en conciertos, en cosas que sí son importantes, pero no es la mejor parte. El Señor le dijo, solo una cosa es necesaria, y que se nos quede en nuestra mente y que se nos quede en nuestro corazón, solo una cosa es necesaria. ¿Sabes qué es la cosa necesaria? Lo que sí es necesario, estar atentos a la palabra de Dios, estar reposando en la palabra de Dios, no estar activos en múltiples actividades, sino reposando en su palabra. Y eso fue lo que aprendimos la semana pasada. Y también otra de las cosas que aprendimos que fue muy importante es que tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos tú y yo. Aprendimos que la iglesia no son estas paredes ni estas construcciones, ¿no? Quizá en algún momento has tenido la oportunidad de ir a alguna ciudad y entrar a alguna catedral, a alguna iglesia y ver qué tan impresionantes construcciones, ¿no? Imagínate el arquitecto que hizo posible esas construcciones.
y que la palabra de Dios nos dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24, que Dios no habita en templos hechos de mano de hombres. Imagínate, ¿no? Muchas personas teníamos esa idea de que la iglesia eran esos templos, esas construcciones, esas instalaciones, pero hoy hemos aprendido que la iglesia somos tú y yo, y eso nos lleva a un entendimiento diferente. Porque al momento de que tú y yo entendemos de que tú y yo somos la iglesia, entonces tenemos no solamente el privilegio de ser la iglesia, sino tenemos la responsabilidad de que a través de tu vida y a través de mi vida podamos reflejar la imagen de Cristo. Ese es el objetivo, que tú y yo podamos reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida, no objetivos diferentes, ¿no? Y veíamos Juan capítulo 17, vimos varios pasajes de Juan 17, varios versículos, pero hoy solo quiero recordarte el versículo 22 y 23 que dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor, y en este pasaje se repiten varias veces la palabra sean, para que sean uno, para que sean uno, para que sean uno. Y el Señor está hablando acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. El título de esta segunda clase que vamos a ver hoy es una iglesia unánime, una iglesia que seamos uno, para que sean uno, una iglesia unánime, porque Dios obra en el acuerdo. La Biblia dice que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, entonces el Señor va a estar ahí y el Señor va a escuchar. Cuando tú y yo podamos estar en un acuerdo, entonces el Señor está ahí y el Señor escucha. Y la palabra principal de este tema es precisamente esa, la palabra unánimes. Por eso es importante que tú y yo analicemos qué significa esta palabra unánime. Y solo quiero mencionarte rápidamente que esta palabra unánime es una palabra que procede del griego, que es homosumadón, ¿no? Esta palabra que quizá que ya has tomado tú algunas veces este discipulado y ya se te quedó grabada, pero si es la primera vez que nos escuchas, esta palabra griega homosumadón, que se divide en dos: homos, que significa mismo, y sumadón, que significa mente. Entonces podemos decir una misma mente. Cuando estamos unánimes es que tenemos una misma mente, una misma forma de pensar. Estamos de acuerdo, y ahora sí podemos saber que Dios obra en el acuerdo. Ahora imagínate cómo podemos estar de acuerdo. Tantos que somos, todos los que están atrás de la transmisión y los que estamos aquí reunidos, imagínate que nos tengamos que poner de acuerdo todos y que tengamos que tener una misma forma de pensar. ¿Cómo podemos lograr tener una misma forma de pensar? Mucha gente en la vida común ha querido formar organizaciones que logren un fin común, ¿no? Por ejemplo, incluso los países o las naciones se han unido a través de la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, y muchos se han tratado de unir, pero no logran ponerse de acuerdo. Hay países que mejor se han salido de la ONU, han renunciado y no se han puesto de acuerdo. En materia religiosa, el ecumenismo. ¿Escuchaste alguna vez acerca del ecumenismo? Esta situación del ecumenismo, nosotros pudimos ver que muchas religiones, las religiones de todos lados, intentaron en algún momento unirse, pero esta unidad que ellos intentaron tener era tratando de tolerar algunas de las cosas en las que tú crees, y entonces te voy a tolerar lo que tú crees, y tú tolera un poco lo que yo creo y acepta un poco lo que yo creo, y trataron de unirse, que todas las religiones de todos lados se unieran. ¿Y sabes cuál fue el resultado? No pudieron lograr unirse, porque el objetivo de esta unión era un objetivo mezquino, ¿no? Lograr que cada uno de ellos sentirse que el otro estaba cediendo, y no tenían un punto de unidad. Imagínate, la Biblia nos va a enseñar en este estudio cómo la iglesia del libro de los Hechos
que fue una iglesia que Dios utilizó para que el Evangelio fuera transmitido a todas las naciones, y que hasta el día de hoy esa repercusión de la predicación del Evangelio está llegando hasta ti y hasta mí, que hoy pudimos nosotros escuchar el Evangelio de Cristo gracias a ese denuedo con el que la iglesia de Cristo del libro de los Hechos pudo predicar la palabra. ¿Y cómo fue que esa iglesia pudo estar unánime? ¿Cómo fue que esa iglesia pudo tener una misma mente, una misma forma de pensar? Pues vamos a ver lo que la Biblia nos habla acerca de eso. Acompáñame a Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Ahí en tu Biblia, Romanos 15, versículos 5 y 6. Dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo este mismo sentir no es según lo que cada uno de nosotros piense o según lo que cada uno de nosotros pueda llegar a tolerar de los demás o a ceder, sino este mismo sentir es según Cristo Jesús? Cristo Jesús como la cabeza del cuerpo, ¿sí? Para que todos unánimes, para que todos teniendo una misma forma de pensar, a una voz que glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el propósito de la unanimidad, así que el propósito de que tú y yo podamos ponernos de acuerdo como iglesia es uno, y es que glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor pueda ser glorificado a través de tu vida y a través de mi vida. Porque cuando estudiamos Juan 17, que es el versículo que vimos la semana pasada, el capítulo, veíamos ahí en Juan 17, en el versículo 23, cuando el Señor decía que puedan ser uno, así como tú y yo somos uno, que ellos puedan ser uno en nosotros, ¿no? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Te das cuenta cómo el Señor, en la oración final que Él estaba haciendo, en donde estaba orando por ti y por mí y por sus discípulos, no solamente estaba orando por sus discípulos, porque comenzó a orar por los discípulos que el Señor le dio, pero el Señor Jesucristo estaba diciendo: no solamente oro por ellos, sino por los que habrán de conocer, por los que habrán de conocerte por medio de la palabra de ellos. Así que estaba orando por ti y estaba orando por mí, que hoy tenemos el privilegio de conocer de la palabra de Dios. Así que esa repercusión de esa oración, el Señor estaba orando también por ti y por mí. Y mira lo que el Señor estaba buscando: para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué queremos ser perfectos en unidad, mi hermano? ¿Para qué una iglesia quisiera ser perfecta en unidad? ¿Para que toda la gente nos reconozca? Para que la gente diga: mira nada más qué bonita iglesia, ¿no? Cuántos instrumentos musicales, cuántos predicadores maravillosos, mira cuántos miembros tienen miles de personas. ¿Para eso queremos ser perfectos en unidad? Para esto es para que lo que el Señor estaba orando. Fíjate, ¿para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo conozca, mi hermano. Para eso es la unidad del cuerpo de Cristo. Para eso es que tú y yo debemos de desarrollar una misma forma de pensar, una misma mente, para que el mundo conozca, para que podamos dar a conocer a través de nuestra vida al mundo el reflejo de la imagen de Cristo. Por eso un versículo anterior Jesucristo dijo: la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. Es decir, yo reflejo tu gloria, Señor. Y yo mismo soy el reflejo. Por eso en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le ha visto, pero el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Y esa gloria que el Señor Jesucristo dio a conocer del Padre, por eso cuando le dijo a Felipe: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Felipe le decía: muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe, tantos años estando contigo, tanto tiempo,
y tú me dices, muéstranos al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esa misma gloria el Señor nos la ha dado a nosotros ahora, para que podamos reflejar su imagen. Y este reflejo de su imagen es para que el mundo crea. El objetivo principal de que tú y yo podamos estar unidos es que el mundo conozca el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mi hermano, mas tenga vida eterna. Ese debe ser nuestro objetivo principal, ¿no? Tratar de unirnos. ¿Y qué es lo que nos va a unir? ¿Qué fue lo que unió a la iglesia del Libro de los Hechos? Imagínate la iglesia del Libro de los Hechos. ¿Qué tenían de especial? Todos eran de diferentes estructuras, de diferentes contextos sociales, quizá de diferentes preparaciones. Algunos eran pescadores, otros eran médicos, otros eran mujeres muy elocuentes, otros eran gobernadores, otros eran cobradores de impuestos. Todo el mundo tenía diferentes capacidades y diferentes extractos sociales. Sin embargo, todos ellos pudieron estar unidos por una situación. Y es lo mismo que tú y yo en nuestra actualidad. Tú puedes ser músico, tú puedes ser doctor, tú puedes ser contador, tú puedes ser dentista, tú puedes tener ingeniero y lo que tú quieras. Pero hoy todos estamos unidos por una sola cosa, y esa cosa es la palabra de su gracia. Por la palabra de Dios es que nosotros podemos llegar a un mismo acuerdo. Lo que nos hace estar de acuerdo, mi hermano, es la palabra de su gracia. Así que veamos el objetivo de nuestro tema. Fíjate bien el objetivo, dice: descubrir, entender y aplicar los principios que hicieron de la iglesia del Libro de los Hechos una iglesia unánime y unida. Así que vamos a ver estos principios. Hoy vamos a ver 5 principios que te voy a pedir que tomes nota. Son 5 principios muy sencillos, muy esenciales, pero que nos van a ayudar a entender estos 5 principios. ¿Por qué la iglesia del Libro de los Hechos era una iglesia unánime, era una iglesia unida? Y nuestro versículo a memorizar va a estar en Hechos, precisamente en el Libro de los Hechos, capítulo 4, van a ser 2 versículos, versículo 32 y 33, de ahí del capítulo 4 de Hechos. Y dice así: y la multitud de los que habían creído eran de un mismo corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Te das cuenta cómo era esta iglesia? Todos tenían un mismo corazón y una misma alma. ¿Qué quiere decir esto? Tenían una misma forma de sentir y una misma forma de pensar, unidos a través de la palabra de Dios. ¿Qué era lo que unía a toda esta gente tan diferente? La palabra de Dios. Así que vamos a ver estos 5 puntos. Número 1, el primer punto que vamos a ver: una iglesia que debemos estar juntos. Iglesia que estando juntos en un mismo lugar. Punto número 1, estando juntos en un mismo lugar. Y vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice así, Hechos 2, 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Así que hemos aprendido que la palabra unánime es una misma forma de pensar. Ya quedó muy claro, ¿no? Y el Señor quiere que desarrollemos esta misma forma de pensar. Pero hoy vamos a ver estos 5 puntos en los cuales, aparte de tener esta misma forma de pensar, el Señor nos lleva en el punto número 1 a estar juntos. Qué importante es que podamos estar juntos, porque cuando estamos juntos, la Biblia dice que la iglesia del Libro de los Hechos estaban juntos, en una misma relación, en una misma comunión. La semana pasada vimos 3 elementos que ayudan a la vida física, y los comparamos con la vida espiritual. ¿Te acuerdas que decíamos que el útero era este lugar en donde se almacena el óvulo ya fecundado? Y que el óvulo y el esperma es la palabra de Dios, y el óvulo es el poder del Espíritu Santo,
y que se juntan todos en un útero en donde se desarrolla la vida espiritual del creyente, y ese útero es nada más y nada menos que la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque es necesario que tú y yo estemos implantados en ese útero? Porque es necesario que tú y yo estemos juntos, mi hermano, porque a través de estar juntos vamos a generar una relación, una común unión, una relación unos con otros, y tú y yo vamos a poder purificar nuestra vida, irnos santificando, porque cuando estamos juntos, mi hermano, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Vamos a aprender a amar, vamos a aprender a perdonar, vamos a aprender a tener paciencia, mi hermano, porque a veces es bien difícil, pero vamos a aprender a tener paciencia cuando estamos juntos, vamos a aprender a tener mansedumbre, vamos a aprender a tener templanza. Cuando tú y yo estamos juntos, es un tiempo en donde el Señor va a ir perfeccionando todas estas cosas en nuestra vida. Por eso el cristianismo no se puede vivir de lejos, mi hermano. Por eso las personas que dicen, pues yo no voy a la iglesia, ¿no? Hoy no estamos pudiendo asistir todos físicamente por el tema de la pandemia, pero cuando las autoridades no lo han permitido, inmediatamente nosotros hemos tratado de reunirnos todos juntos, porque es ahí donde la Biblia nos enseña que juntos podemos crecer en unidad. El Señor decía, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo vamos a llegar a ser perfectos? Si la palabra perfecto significa maduro, ¿cómo vamos a poder llegar a la madurez? En el trato unos con otros, mi hermano. Porque en ese trato, como te comentaba, vamos a amar, vamos a perdonar, vamos a tener paciencia, vamos a practicar la mansedumbre, vamos a practicar la templanza, vamos a practicar el gozo. Todas estas cosas vamos a poderlas practicar estando juntos. Y si tú no estás junto con tus hermanos, si tú estás en una relación de lejos, ¿no? Si tú piensas que prendiendo la televisión y viendo el canal cristiano, con eso puedes hacerla, la Biblia nos dice que no. Por eso la iglesia del libro de los Hechos tuvo este poder de parte de Dios, porque estaban juntos. Así que no es nada más viendo la televisión en el canal cristiano, que dicho sea de paso, tengo mis dudas de muchos programas que verdaderamente se predique la palabra del Señor, como vimos en Timoteo, que el Señor nos decía, ten cuidado, retén la forma de las sanas palabras, ten cuidado porque muchos vendrán con muchas doctrinas falsas, con muchas fábulas, con muchas ideas humanas, ten cuidado. Por eso hay que tener cuidado de que la Biblia se escudriñe verso a verso en su contexto completo, como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Pero una relación juntos no se puede desarrollar a través de estar viendo la televisión, o a través de escuchar el canal o la estación de radio cristiana, o a través de una predicación en internet. No se puede, ¿sí? Tú puedes hacer un devocional en la semana viendo una predicación, pero no puedes tener esa relación. Así que el punto número 1, que es muy, muy importante, es estar juntos. Vamos al punto número 2, perseverando en oración y ruego. Y vamos a ver ahí Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que estando juntos y estaban perseverando en oración y ruego. Estamos aprendiendo ya los 2 puntos. Número 1, juntos. Número 2, en oración, mi hermano. Porque la importancia de la oración, imagínate, es la comunión con tu Señor. Cuando tú y yo podemos estar juntos y orando, es una iglesia que ora, es una iglesia que tiene comunión con su Señor, esa comunión con Dios. Y yo sé que nosotros somos una iglesia que ora, porque aún en pequeños detalles como el grupo de WhatsApp, las oraciones que hacemos a través del grupo de WhatsApp, que parecería algo sencillo, pero el Señor nos une aún en ese momento en oración unos por otros. Y hemos visto testimonios de lo que el Señor ha hecho en la vida de muchos de nuestros hermanos a través de la oración. Porque sin duda la Biblia dice que si tú y yo nos ponemos de acuerdo, es decir, estamos unánimes, juntos, orando, para pedirle una misma cosa, el Señor nos oye. El Señor nos oye. ¿Te das cuenta de la importancia de estar juntos y de la importancia de estar
unánimes y de la importancia de estar en oración, porque una vez que tú y yo como iglesia estamos juntos y luego orando, el Señor nos va a oír, el Señor nos va a escuchar, y no tiene nada que ver con que nos pongamos todos en una misma hora, en un mismo lugar, a tal hora, a tal lugar específico. El Señor nos oye siempre y cuando estemos de acuerdo, ¿sí? Cuando mandamos alguna petición de oración en el grupo de WhatsApp, y si tú oras a cierta hora o el otro hermano ora más tarde, de todos modos estamos de acuerdo, estamos en una unión. Hay que tener cuidado con hacerlo en una misma hora, porque a veces eso puede confundirnos un poco, ¿no? Hay situaciones, algunas cosas que le llaman cadenas de oración, y no estoy diciendo que estén mal, pero en algún momento la gente piensa que uniéndose todos en un mismo momento, en un mismo lugar, le van a hacer manita de puerco a Dios, y entonces el Señor va a responder, porque como ya todos están haciendo como un meeting, y eso no es. La Biblia nos enseña a estar de acuerdo. Mientras de que tú y yo estemos de acuerdo, en el lugar en donde estés, podemos estar orando juntos, pero la Biblia nos dice de preferencia estemos juntos, ¿ok? Entonces, punto número 1, juntos. Punto número 2, orando. Vamos al punto número 3, escuchando atentamente la palabra de Dios. Punto número 3, escuchando atentamente la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 6. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían. Así que este punto número 3, escuchar atentamente la palabra de Dios, ¿no? La gente estaba atenta a lo que Felipe estaba diciendo, y Felipe no estaba diciendo cosas que se le estaban ocurriendo, sino Felipe estaba diciendo la palabra de Dios. Así que cuando estamos juntos, cuando estamos orando y cuando estamos atentos a la palabra de Dios, acuérdate que estamos viendo 5 puntos que nos van a llevar a una unidad, a una unanimidad, ¿sí? Estamos viendo estos 5 puntos para poder tener la misma forma de pensar, y el tercer punto es estar atentos a la palabra de Dios. Cuando tú y yo estamos atentos a la palabra de Dios, eso nos va a llevar a tener una misma forma de pensar. La palabra de Dios debe ser la máxima autoridad sobre nuestra vida. La máxima autoridad no son nuestra cobertura espiritual. La máxima autoridad no son nuestros pastores. La máxima autoridad es la palabra de Dios. Porque acuérdate que todos somos un cuerpo y la cabeza es Cristo, y su palabra es la máxima autoridad por encima de todos, por encima del que sea, porque así fluye la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios debe ser lo más importante en tu vida y en mi vida, y debemos estar atentos. Nuevamente te recuerdo el pasaje que vimos la semana pasada, cuando veíamos de Marta y María. Es que es bien importante, mi hermano, que entendamos una cosa. El punto en donde María estuvo atenta, a todos los demás discípulos se les escapó. Cuando Jesús anunció su muerte, Jesús le anunció su muerte a sus discípulos, a los que estaban ahí pegados con ellos, que estaban pegados ahí con él, y les anunció su muerte y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre, y les empezó a decir lo que era necesario, es necesario. Y ellos no lo entendieron. Pedro luego salió al encuentro y le dijo: Señor, no, ¿cómo vas a ir a la muerte? Imagínate, Pedro no estaba escuchando atentamente todas las instrucciones y toda la palabra que el Señor había dado. Pedro no la había estado escuchando atentamente. Pedro estaba disperso. Por eso es importante que cuando la palabra de Dios se expone, tú y yo estemos atentos, estemos al pendiente de lo que la Biblia nos está enseñando a nosotros. No podemos estar dispersos, mi hermano. Los discípulos, aunque estaban ahí pegados con Jesús y aunque eran discípulos, aunque eran sus discípulos, no estaban atentos a su palabra, estaban dispersos. Y Pedro, cuando el Señor Jesús le dijo: es necesario, no, Señor, ¿cómo vas a ir? ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Le quiso decir: Señor, no, estás mal. Sin embargo, María, cuando supo que el Señor Jesús era necesario que él muriera, ¿sabes qué fue lo que hizo María? Fue por un perfume, ¿no?, de 300 denarios, lo quebró y ungió al Señor. Eso es porque ella se les anticipó a los... ¿Sabes por qué hizo eso? Porque vimos la historia antes, ¿no? Cuando el Señor Jesús entró a la casa de Marta y de María,
Y María, en vez de estar afanada y turbada, lo que hizo fue sentarse a los pies del Maestro, a estar atenta a la palabra de Dios. Y eso, el estar atento a la palabra de Dios, le sirvió para que en el momento exacto ella pudiera estar lista para cumplir lo que el Señor quería. Y muchas veces nosotros pensamos que el estar atento a la palabra de Dios es lo menos importante. Pensamos que el tener un ministerio, mi hermano, es lo más importante, ¿no? Pensamos que el tocar un instrumento puede ser lo más importante. No, es que yo estoy atento en el tocar mi instrumento y es lo más. Pensamos que el poder compartir, el predicar, el enseñar, el cualquier ministerio que tú quieres, pensamos que eso es lo más importante. No es que estamos organizando un congreso y pensamos que esas cosas son lo más importante. Y se nos olvida el estar atentos a la palabra de Dios. Estar atentos. El estar atento le sirvió a María para que en el momento indicado, parecía que ella estaba quietecita, parecía que ella estaba sentada ahí a los pies del Maestro, parecía que ella no aparecía en la escena, parecía que ella no hacía ruido, ¿no? Ni siquiera era famosa, ni siquiera aparecía en la escena. ¿Y sabes qué es lo que el Señor dijo? Esta se les anticipó. Y por eso, en todo lugar en donde se predique este evangelio, ella será recordada para memoria de ella. Le hizo un memorial a ella. Imagínate, mi hermano, no quería ella reconocimiento y no estaba buscando el reconocimiento, pero el Señor le da un reconocimiento, no por sus grandes talentos, no porque ella compartió la palabra no, brother, no porque ella tocó un instrumento o cantó, no, se puso a cantar una alabanza y vieras qué voz tan no, el reconocimiento, mi hermano, fue por estar atento. Así que tú y yo, mi hermano, no estemos buscando reconocimientos en muchas cosas. Lo principal, solo una cosa te es necesario, brother. Solo una cosa nos es necesario: estar atentos a la palabra de Dios. Así que punto número 1, estar juntos. Punto número 2, estar orando. Punto número 3, estar atentos a la palabra de Dios. Y esto nos va a dar el punto número 4. Fíjate bien, porque cuando estamos juntos, cuando estamos orando y cuando todos estamos atentos a la palabra de Dios, entonces vamos a lograr el 4 punto, que es desarrollar una misma mente y un mismo corazón. No lo vamos a poder lograr, mi hermano, si no estamos juntos. No lo vamos a poder lograr si no estamos juntos, porque si no, ¿cómo nos vamos a perdonar los unos a los otros? Si no, ¿cómo nos vamos a amar los unos a los otros? Si no, ¿cómo vamos a tener paciencia los unos con los otros? Si no, ¿cómo vamos a practicar todas estas cosas, mi hermano? ¿Cómo vamos a lograr tener una misma mente y un mismo corazón si no estamos orando juntos? Si no nos estamos uniendo en oración, ¿cómo vamos a tener una misma mente y un mismo corazón si no estamos atentos a la palabra de Dios, que es nuestra máxima autoridad y es la que nos une? Si tú y yo no estamos atentos, si alguno de nosotros se pierde y no está atento a la palabra de Dios, en ese momento rompe el acuerdo, mi hermano, porque vamos a estar como los discípulos, vamos a estar en otro rollo, ¿no? Judas pensando en el dinero y no, a ver, esta ya rompió, o sea, mira qué desperdicio, él estaba en otro rollo por no estar atento a la palabra, no estaba en lo que debía estar, brother. ¿Tú crees que los discípulos en ese momento estaban unánimes? En ese momento no. ¿Tú crees que en ese momento tenían una misma mente y un mismo corazón? No, mi hermano, en ese momento no. En ese momento quizá es el momento en donde tú y yo estamos hoy, ¿no? En donde, como no estamos atentos a la palabra de Dios y como ellos no estaban atentos a la palabra de Dios, pues por eso ellos estaban cada quien en lo suyo. Por eso hay mucha división en la iglesia. Por eso a veces tú puedes decir, pues es que no me hallo con el hermanito fulano de tal. Mi hermano, todos tenemos diferentes características y la única cosa que nos va a hacer ponernos de acuerdo es la palabra de Dios. Es lo único que nos va a poner de acuerdo y es lo único que es necesario. Por eso, teniendo estas 3 cosas, estando juntos, orando y estando atentos todos, vamos a lograr en ese momento desarrollar una misma forma de sentir, una misma forma de pensar. Y puede haber muchas iglesias distintas, ¿no? Tú puedes decir, pues es que hay una iglesia en donde allá tocan 10 alabanzas
y aquí tocamos 2 o tocamos 3, eso no importa. ¿Sí? Lo que nos une, mi hermano, es la palabra de Dios. Diferentes cosas que tú puedes decir, es que allá se sientan de una misma forma, es que allá todo mundo usa corbata, es que allá todo mundo, eso es algo que no es importante. Lo importante para que podamos estar unidos es la palabra de Dios. Así que se va a generar una misma forma de pensar, un mismo corazón. Mira lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 32, que es precisamente nuestro versículo a memorizar. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Te das cuenta? Aún sus mismas posesiones físicas, ellos no decían que era suyo. Todos tenían las mismas cosas en común, eso lo habían dejado a un lado. Y dice la Biblia que en ese tiempo, toda la iglesia de Cristo, cada persona vendía sus propiedades y traía el dinero de lo que habían vendido y lo dejaba a los pies de los apóstoles para que la obra del ministerio fuera creciendo. Pero también la Biblia nos cuenta que hubo 2 personas, un matrimonio, Ananías y Zafira. Quizás has escuchado esta historia. Este matrimonio dice que vendió también sus tierras, pero ellos no estaban en ese mismo sentir. Ellos no estaban atentos a la palabra de Dios. Ellos en su corazón estaban como los discípulos, ¿no? Al principio, pensando en otras cosas, como Judas, pensando en sustraer. Y dice que vendieron sus terrenos y que cuando ya tenían el dinero y lo iban a llevar a los apóstoles, entró en su corazón esto de decir, mejor nos quedamos con una parte y le decimos a los apóstoles que lo vendimos en esto, ¿no? Dejamos nada más esto y nosotros nos quedamos con una parte y vamos a decirles que lo vendimos en esto. ¿Sabes? Ellos quisieron engañar. Ya en su corazón no estaba la unidad. Ya en su corazón no tenían esa misma mente, ese mismo corazón, que el Señor fuera glorificado. Se desviaron y pagaron las consecuencias, porque la Biblia dice que este matrimonio cayó muerto. Así que el Señor lo que nos está enseñando es una misma mente, un mismo corazón a través de la palabra del Señor. Y número 5 y último punto que vamos a ver es dando a conocer la palabra con valor. Así que si estamos juntos, si estamos orando, si estamos atentos a la palabra del Señor y estas 3 cosas nos generan una misma forma de pensar y una misma forma de sentir, entonces vamos a poder dar a conocer con valor la palabra del Señor. Ahí en Hechos 4:29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas, porque los discípulos estaban siendo amenazados, ya habían sido atribulados, ya les habían dado una calentadita, ya les habían dicho que se fueran, ¿no? Concédele a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Pero aún así ellos querían seguir predicando la palabra del Señor. No le estaban diciendo al Señor, llévanos a un lugar en donde nadie nos haga nada. No, ellos estaban diciendo, Señor, concédenos que a pesar de todas estas circunstancias, nosotros podamos hablar tu palabra con denuedo. Y este denuedo es con valor. Así que el punto número 5, que podamos nosotros dar a conocer la palabra del Señor con valor. Esta palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, esta palabra que nos ha transformado, que podamos nosotros dar a conocer esta palabra del Señor, porque precisamente es el objetivo que platicábamos al principio. Ese es el objetivo de nuestra unidad, mi hermano, que el mundo conozca, que seamos perfectos. Esa es la oración de Cristo al Padre, diciendo, Señor, que sean perfectos en unidad para que el mundo pueda conocer que tú me has enviado, que sean perfectos en unidad. Ese es el objetivo, mi hermano, para que el mundo conozca, para que se cumpla el 5.º punto, que podamos dar a conocer la palabra de Dios con denuedo. Así que todos estos 5 puntos son muy importantes, ¿no? Resumimos: juntos, orando, atentos a la palabra del Señor. Estos 3 puntos van a generar que tengamos una misma mente y un mismo corazón. Y el 5.º punto, que podamos dar testimonio con valor, que podamos predicar la palabra con valor. Así que para concluir, mis hermanos,
te pido que me acompañes rápidamente al Salmo 133. Estamos a punto de concluir. Y acompáñame rápido ahí al Salmo 133. Es un salmo muy pequeñito que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Rápidamente déjame hacerte unos comentarios. Cuán bueno y cuán delicioso. Te voy a hacer 3 comentarios nada más al respecto. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, juntos en armonía, ¿no? Cuán bueno es, porque el que tú y yo podamos estar habitando juntos, la Biblia dice que juntos y en armonía es bueno, es algo delicioso. Cuando tú y yo podamos tener una misma mente, una misma forma de sentir que la palabra de Dios es la que nos une. Si la palabra de Dios no es la que nos une, el compañerismo no va a ser el mismo, ¿sí? Por eso, si tú no estás alineando tus pensamientos a la palabra de Dios, si tus pensamientos están alineados a otra cosa, a las cuestiones de este mundo, no, pues él me hizo, pues no, pues entonces yo no le voy a hablar, no, yo ya no le voy a hablar, ahí que se quede el hermano, y no estás alineado a la palabra de Dios, que el Señor te dice que perdones a tu hermano sus ofensas, porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Eso es lo que le dice la Biblia. Pero cuando estamos alineados a la palabra de Dios, entonces el compañerismo en el cuerpo de Cristo nos da un propósito y un objetivo: glorificar el nombre de Dios, y entonces el compañerismo es bueno y es delicioso, mi hermano. Porque cuando estamos todos en un mismo sentir, una misma forma de pensar, que no hay alguien que quiere sobresalir por encima de otro, que alguien que quiere apagar al otro y que no hay alguien que se está peleando, sino que todos estamos muriendo a nuestra carne, que todos estamos sabiendo nuestra condición y que todos juntos estamos unidos con el único propósito de glorificar el nombre de Cristo. Entonces, en ese momento, es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos, juntos. El segundo comentario que te quiero hacer es que la Biblia nos dice, ¿no? Es como el buen óleo sobre la cabeza. Y este buen óleo es como una medicina, ¿no? Antes se acostumbraba a que este óleo lo utilizaban como un ungüento medicinal. Y la Biblia nos dice que el que tú y yo estemos juntos así en armonía es como el buen óleo, es como un óleo, y dice que desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y hablándonos acerca de Aarón nos dice acerca del sacerdocio, que el Señor nos ha hecho a ti y a mí reyes y sacerdotes, ¿no? Nos está hablando del sacerdocio, pero cuando dice que es este óleo que es medicina a tu cuerpo, medicina a nosotros, es porque a través de esto tú y yo vamos a poder ser sanados. Hoy en nuestros días hablar de medicina es hablar de algo pues que está de moda, ¿no? Un medicamento sobre todo para esta enfermedad del coronavirus, ¿no? Y la vacuna, y imagínate que el Señor te está diciendo aquí, esto es como la vacuna, brother, ¿no? Esto es como la vacuna, el que tú estés unánime junto con tus hermanos va a ser como una vacuna. ¿Por qué? Porque te va a llevar a practicar el amor, te va a llevar a practicar el perdón, te va a llevar a practicar la paciencia, y entonces va a sanar tu corazón de esa falta de perdón. Va a ser como una medicina, es como ese buen óleo que te va a empezar a llevar a madurez, que te va a empezar a llevar a madurar para que sean perfectos, para que sean maduros, para que sean perfectos en unidad. Es esta bendición, ¿no? Y el tercer comentario que quiero hacerte, porque allí, dice, envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando estamos todos unánimes juntos en armonía, que es como una medicina a tu cuerpo, entonces el Señor va a enviar bendición
y vida eterna. ¿Y qué es bendición? Si no sabes qué es bendición, anota esta definición. Bendición es la capacidad dada por Dios para llevar a cabo su propósito. Esa capacidad, entonces, ahí es donde el Señor te capacita. Cuando están todos juntos, cuando están en armonía, cuando están todos como esa medicina que está cayendo, entonces ahí el Señor envía su capacidad para llevar a cabo su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Dar a conocer al mundo que el Señor Jesús murió por ellos, dar a conocer la imagen, reflejar la imagen. Ahí es donde el Señor te va a capacitar a ti y a mí para que podamos ser un reflejo de la imagen de Cristo. Eso es lo que nos va a permitir. Ahí es donde el Señor envía bendición. Cuando estamos todos en una misma forma de pensar, una misma forma de sentir a través de la palabra de Dios, ahí el Señor va a enviar esa capacidad. Envía bendición y envía vida eterna, porque entonces tú y yo vamos a poder predicar la palabra de Dios con denuedo, con valor, porque entonces ahí va a enviar el Señor vida eterna, porque va a dar a conocer a todo el mundo que Él vino a morir por ellos. Así que qué importante, mi hermano, es la unidad en el cuerpo de Cristo. Qué importante es que tú y yo podamos entender este tema, que como iglesia, que ya entendimos que somos nosotros, debemos estar unidos. No, pues es que ese hermano No, mi hermano, porque es a través de la palabra, es a través de su palabra, juntos. No, yo que me voy a reunir, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. El libro de Hebreos nos habló, acuérdate que debemos estar todos juntos para estimularnos al amor y a las buenas obras. No te dejes de congregar en la medida de lo posible, cuando sea por las autoridades permitido, que puedas tú venir y congregarte y tener esa comunión en el cuerpo de Cristo. Pero hoy que estamos virtual, conéctate a tu célula, prende tu cámara para que podamos verte, para que podamos convivir, para que podamos tener esta convivencia como cuerpo de Cristo. ¿No te estás conectando en alguna célula? Conéctate, brother. ¿Qué esperas? Es necesaria la comunión en el cuerpo de Cristo. Acuérdate todas estas cosas que hemos visto. ¿Para qué queremos estar unidos? Para que el mundo conozca, para que nuestro Dios sea glorificado. Ese es nuestro objetivo. El objetivo de esta unidad es para que el Señor sea glorificado, porque Dios obra en el acuerdo. Cuando tú y yo estamos de acuerdo, es que el Señor obra. Así que hemos concluido con nuestra segunda clase y vamos a orar, vamos a despedirnos con una alabanza, pero antes vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, pues este tiempo que tú nos has permitido en tu palabra. Gracias porque sin duda siempre tú nos hablas, Señor. Y estos temas, a pesar de que podrían ser temas muy cortos, pero son temas muy profundos, Señor. Tú quieres que como cuerpo de Cristo no estemos perdiendo el tiempo en pleitos, en divisiones, en cosas que no nos van a llevar a nada, Señor, ni tampoco en querer obtener un objetivo, cada uno de nosotros ser vistos o reconocidos, sino que todos estemos en una misma forma de sentir y una misma forma de pensar a través de tu palabra, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que el mundo conozca de ti, Señor, para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Permítenos que como cuerpo de Cristo, que como iglesia podamos unirnos, podamos estar atentos, que a partir de hoy podamos estar atentos a tu palabra, Señor. No estar dispersos, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, Señor, y no entendamos nada, pero que podamos quedárnoslo en nuestro corazón y en nuestra mente tu palabra, así como tú hiciste ese pacto, Señor, que en los postreros tiempos que son hoy, Señor, tú pondrías tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, y así queremos que tu palabra esté para que podamos estar unidos, Señor, y que todos juntos vayamos caminando en un mismo objetivo, y ese objetivo es glorificar tu nombre, Señor. Ese objetivo, Padre, es alabar tu bendito nombre, que el mundo te conozca, Señor, y que la gloria que tú
nos diste, Señor, que nos has dado, Señor, ahora podamos reflejarte a través de nuestra vida, Señor. Toda la gloria, Padre, y toda la honra es para ti, Señor. Te agradecemos por todo tu amor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.